Aquí, estos son por donde se va a focalizar la presentación, en manejar algunos conceptos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esto, las bases fisiológicas del ejercicio, el rol del ejercicio como herramienta terapéutica, ¿ya?, que es clave, y los tipos de ejercicio de aplicación clínica. ¿Sí? Ya. Aquí voy a ocupar una estrategia que es muchas veces para hablar de algo, a lo mejor es más fácil entender lo opuesto. No sé si me entiendo. O sea, para definir la oscuridad uno habla de la luz. Para definir, digamos, la noche habla del día, etcétera, etcétera. Para definir lo que quiero transmitir, a lo mejor una alarma más importante es hacerla acerca de lo que es el sedentarismo, que es donde uno tiene que influir, ¿eh? Actuar en contra de lo que significa el estado de reposo mantenido, que es cuando uno se queda, el sedentarismo significa estar sentado, ¿no es cierto? Que eso implica de que estás con un metabolismo basal, por decirlo así, con un consumo energético mínimo, ¿eh? Tal vez solamente lo que te gasta el cerebro y los órganos internos, pero nada de ejercicio muscular, ¿eh? El sedentarismo es como una condición deleteria, ya que conlleva a un montón de mecanismos anómalos que van generando sobre todo las enfermedades crónicas no transmisibles, están ligados a enfermedades que tienen que ver con, desde el punto de vista del ánimo, la aparición de ciertas eh, condiciones donde tú estás expuesto a que te ocurran otras cosas, ¿ah? Eh, la verdad que es una condición con la cual el hombre convive habitualmente debido a las razones de lo que se hace normalmente. O sea, hay muchos puestos de trabajo, esto mismo que está pasando ahora, estar en clase, que implican estar sentado, estar sedentario, eh, lo cual probablemente va a conseguir algo bueno, pero conlleva a nivel de la salud física a veces consecuencias que son bastante complejas a largo plazo, ¿ya? Por eso el ejercicio es el antídoto. Es tanto desde el punto de vista cuando está instaurado el sedentarismo como para prevenir el sedentarismo, ¿no es cierto? Y más que el ejercicio propiamente tal, debiera hablar aquí como de actividad física, ¿ya? Pero el ejercicio es la herramienta terapéutica. Y ese, el ejercicio cuando nosotros lo queremos hacer un uso racional, además tenemos que fijar cuáles van a ser nuestros objetivos terapéuticos, para qué lo necesitamos, para educar al paciente, para educar a la comunidad, para en fondo impregnarlo del mismo interés, por lo cual el ejercicio vale la pena eh, incluirlo en las prácticas diarias, ¿no? Aquí el ejemplo clásico, que todos los años muestro este mono, ¿eh? A lo mejor ya no está tan vigente, pero antes sí era famoso, y que implica el modelo del hombre promedio, ¿ah? Donde no solamente Homero es inherentemente flojo, ¿ah? Sino que también es dado, digamos, a muchas cosas que tienen que ver con estilo de vida poco saludable, ¿ya? No dejando de ser una buena persona, ¿ah? Siendo una persona simple, pero igual ejemplifica un poco lo que hay que tratar de combatir, a pesar de que en el sedentarismo hay muchas cosas que también son placenteras probablemente, o sea, o distractivas. Está ligado como al ocio de no querer hacer nada, estar tranquilo, a lo mejor sentado en un buen berger, estando en una buena sala de cine, disfrutando de buena compañía, compartiendo. eh, Tiene sus momentos para el cual el sedentarismo no es malo, también se puede mezclar con otras cosas, pero el que esté permanentemente enfocado en toda la rutina de la vida diaria es lo malo. Bueno, eh, y es malo también porque el hombre, la verdad que como diseño original, es como cualquier máquina que está diseñada y que tiene una
que necesita una fuente de energía para quemar y consumir, está hecha para el movimiento. El hombre tiene sus extremidades, tiene su disposición de la cabeza, tiene su disposición dentro del tronco, hecho para generar movimiento, desplazamiento, eh, resistir, digamos, largas jornadas, qué sé yo, está todo diseñado originalmente para eso nos preparamos, como la mayoría del reino animal. Entonces es algo antinatural que producto del tiempo ha ido ocurriendo que las conductas sedentarias se vayan incrementando. ¿Ya? Por eso aquí se ve como el proceso evolutivo e involutivo, que pasan desde andar en cuatro patas hasta que logramos dominar alguna herramienta, eh, y hasta que al final las herramientas nos consumen a nosotros, como víctimas de los tiempos. Si lo vemos a nivel de estadística, en la Organización Mundial de la Salud, en el lado izquierdo de la pantalla, muestra lo que ha pasado como las causas de muerte a nivel mundial en tres periodos. El año 2000, que es lo que está en blanco, ya el círculo blanco. El círculo gris es el 2019 y el círculo negro oscuro, o sea, en realidad, perdón, no, a ver, sí, oscuro el 2021, ¿ya? Eh, bueno, los dos primeros registros, 2000-2019, nos hablan de que las principales causas de muerte tenían que ver con patología crónica no transmisible, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, los EPOC, los cánceres, neoplasia, enfermedades neurodegenerativas. ¿Ya? En cambio, el 2021 se nos mete ahí el COVID y las infecciones respiratorias bajas, que es algo, pandemia, ¿no es cierto?, algo totalmente inusual, nadie está preparado. Entonces, creyéndonos de eso, vemos que las principales causas de muerte a nivel mundial tienen que ver con patología muy ligada también a factores de riesgo, que son los que están al lado derecho, eh, donde en el cuarto lugar tenemos la inactividad física, ¿ya? Eh, Antes obviamente está la más conocida, hipertensión, el uso del tabaco y la hiperglicemia. Y en el quinto lugar, el sobrepeso, la obesidad. ¿Ya? Entonces, en realidad estamos hablando de algo sumamente relevante. O sea, a lo mejor esta clase pudiera ser tan interesante o tan impactante como efectivamente un medicamento de última generación para reducir la muerte cardiovascular, ¿te fijas? O para disminuir el daño secundario después de una lesión cerebral. Bueno, y como les dije al comienzo, el cuerpo humano está diseñado para el movimiento, tiene estructuras que le dan soporte, tiene estructuras que le dan el poder de transmitir la fuerza y generar el movimiento, un sistema que les distribuye la energía, otro sistema que controla el movimiento, integra, lo coordina, y finalmente órganos que al final también regulan la homeostasis y hacen sostenible toda esta actividad permanentemente. ¿Te fijas? En realidad es una máquina de movimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un gasto cardíaco de reposo? Vemos que aquí en el centro los músculos llevan un quinto de este gasto cardíaco, se lo llevan, similar que a los riñones, y similar al hígado, qué sé yo. En cambio el corazón un 5, la piel un 5 y el cerebro un 15. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un ejercicio extenuante? Se aumenta el gasto cardíaco 5, 10 veces en el ejercicio máximo. ¿Y dónde se va el gasto cardíaco? Principalmente el músculo esquelético, ¿eh? ¿No es cierto? Que es el que genera el movimiento. Se produce un desplazamiento de todo el gasto cardíaco que va a pasar por el músculo y el músculo se transforma en una verdadera cocina metabólica. ¿Ah? De esto depende probablemente el impacto que tiene sobre enfermedades como el síndrome metabólico, ¿ya? Eh, y ah, perjudicando, digamos, de que hay una repartición del flujo, hay menos a nivel de la piel, eh, a nivel del corazón aumenta, perdón, aumenta a nivel de la piel por el tema de la pérdida de calor a través de la piel, aumenta el
corazón obviamente porque el músculo que genera este aumento del gasto cardíaco, en cambio a nivel del cerebro se mantiene. Pero el músculo se transforma en el principal destino del gasto cardíaco y por lo tanto se pueden producir muchos cambios si consideramos al músculo que está usando esta sangre al fin y al cabo, produciendo algunos cambios en ella. ¿Mm? Ya. Entonces la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, hace ya años que lideró o conglomeró, mejor dicho, lo que a la conclusión que habían llegado muchas asociaciones, sociedades científicas, países, organizaciones, que el ejercicio era sumamente recomendable y dio unos parámetros de los cuales han sumado estos mismos parámetros a varias guías clínicas. Y está bueno que lo conozcan, dentro de otras cosas, porque igual esto es como una medida que todavía está vigente. Y habla de que el ejercicio se tiene que pensar como una actividad que esté integrada dentro de la rutina semanal, ¿ya? De una manera constante para que sea eficaz, ¿ya? Y no solamente constante, sino que de una intensidad adecuada también para que tenga realmente un impacto. Y aquí voy a leer, dice, los adultos deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 350 y 300 minutos de actividad física aeróbica, ¿eh? De intensidad moderada. Ahí vamos a ver un poco de qué se trata esto de aeróbico, intensidad moderada, ¿ya? O bien entre 75 y 150 actividad aeróbica e intensidad vigorosa. Si pensamos esto, son como 5 días a la semana hacer 30 minutos de ejercicio. Un ejercicio aeróbico que es un deporte donde está en continuo movimiento, puede ser baile, puede ser trote, puede ser eh, trekking. ¿Eh? Y después dice, además que los adultos también deben realizar actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o más elevada para trabajar todos los grupos musculares 2 o más días a la semana, ya que eso reporta beneficios adicionales a la salud. ¿Ya? Eh, la piedra angular es lo aeróbico, pero una piedra no menos importante son los ejercicios de fortalecimiento. Y los adultos deben limitar el tiempo que dedican a actividades sedentarias. O sea, en el fondo, claro, si la persona es capaz de llegar a este parámetro ideal de entre los 150 y 300 minutos, pero pongámosle 150, ¿ya? Ese es como ya tiene un impacto. eh, 5 veces a la semana, 30 minutos, y hacen ejercicio 2 veces a la semana de fortalecimiento. Obviamente, el tema de que pasen 3 o 4 horas sentadas va a ser solayable, ¿no es cierto? Porque cumplen con el tema del ejercicio. Pero si además del tiempo que están haciendo ejercicio, la mayoría de las actividades que ellas electivamente realizan, ¿ya? Son un poco más activas, va a ser mayor el beneficio. Pero el dato, la cifra es 150 minutos de actividad aeróbica acumulados durante la semana. ¿Eh? Y hay una serie de cartillas que hablan de lo mismo. Ahí hablaba de los adultos, pero la verdad que todo se puede también expandir a los adultos mayores, a otros grupos, como también los niños, las embarazadas, todos, digamos, más o menos tienen la misma exigencia a nivel de tiempo dedicado al ejercicio. ¿Ya? Y aquí hay una observación, sí, porque la verdad que esto es una meta súper ambiciosa. Si ustedes sacan la cuenta, no es fácil. No es fácil si uno, digamos, se presume que está haciendo, pensemos en alguien que está trabajando 8 horas, 9 horas, de, donde está en el trabajo, dedicar ese tiempo al ejercicio, donde además tiene que dedicarle a otras cosas, muchas veces trámites, la familia, otras obligaciones, es bastante exigente. Entonces, también se habla de reemplazar con algo de actividad física. ¿Ah? Cualquiera cosa es mejor que nada. O sea, el primer estímulo es sacarlo del sedentarismo y el segundo, más importante, es como llegar a una meta que sea más ambiciosa, pero que sí está probado que el impacto es efectivo. ¿Y por qué aquí es tan importante también? No sé, la población con la que nos toca interactuar aquí en Latinoamérica,
es donde se registran los índices más altos de inactividad y sedentarismo. ¿Ah? Aquí estamos con un 44, no sé la flecha aquí, eh, un 44% de sedentarismo a nivel de la población, de inactividad física a nivel de la población. A diferencia de acá de otras regiones mundiales como Oceanía y el sudeste asiático, que es 17%. Esto está separado entre hombre y mujer. Los hombres un poquito menos sedentarios que las mujeres. Aquí otro resumen de la cartilla, ¿no? ¿Ves? ¿Te fijas? En los niños esto es importante, que en realidad es más la exigencia, porque los niños en general son mucho más dinámicos, son mucho más inquietos, eh, y también son más difíciles de que entiendan esto, pero a ellos hay que promoverle el tema de la actividad física, sobre todo a nivel escolar, ¿no? Con actividades recreativas que sean 60 minutos al día y al menos eh, 3 veces a la 3 días a la semana una actividad aeróbica vigorosa, ¿ya? Y limitar el uso de las pantallas, bueno, etcétera, etcétera. Todos debiéramos evitarlo, no solamente los niños. Y acá los adultos mayores que también, 150, 300, 75, 150. Esto es la verdad que lo del adulto mayor, eh, yo no tengo el dato, pero me da la impresión de que ha ido mejorando, ha destinado más, más profesionales, más programas enfocados al adulto mayor que muchas veces está ansioso de que lo integren en actividades comunitarias, y dentro de esas actividades comunitarias, talleres y todo educativo, se incluye mucho el tema del ejercicio, ejercicios que son de variado tipo, y eso obviamente impacta en la calidad de vida y en la prevención de varias enfermedades crónicas y de salud mental. A ver, ahí nuevamente nuestro modelo. Bueno, le puse ahí porque muchas veces el tema del ejercicio tú no lo puedes hacer como una cosa racional, tratar de convencer con argumentos, como yo estoy tratando de plantearlo a usted, y que tenga herramientas para convencer al resto. Uno tiene que ser tan eh, flexible para, en realidad, muchas veces para dejar cualquier indicación, concentrarse cuál es la motivación. ¿Ah? Y aquí, si te fijas, algo que es sumamente motivante para este hombre sacarlo del sedentarismo puede ser ejemplificado como una dona gigante. ¿Ah? Así que cada uno tiene distintas motivaciones, bajar de peso, socializar, prepararse para, no sé, para una maratón, demostrarse que puede. Hay distintas motivaciones individuales y colectivas. Y como concepto, la actividad física, así a nivel como conceptual, quiere decir que es cualquier movimiento corporal, cualquier movimiento que conlleve movimiento y consumo de energía, vale decir cualquier acción que nos saque del reposo. En el fondo hay actividad muscular detrás de esto, porque estamos hablando de un consumo energético que implica movimiento. En cambio, el ejercicio, ¿qué es el ejercicio? Es cuando la actividad física está desarrollada con un objetivo específico de mejorar o mantener la forma física, y es planificado, estructurado y repetitivo. Planificado, estructurado y repetitivo, ¿ya? O sea, cumpliendo con esos requisitos, uno pudiera hablar que esta actividad física se está transformando en un ejercicio. Y el ejercicio puede ser un esparcimiento, integración social, educativo o terapéutico, como en la segunda lámina se ve, para recuperar la función, prevenir lesiones, reducir factores de riesgo cardiovascular, etc. ¿Ah? Y cuando el ejercicio está dentro de un marco regulatorio, donde hay un sistema competitivo, donde hay un reglamento, donde hay un sistema de premios, hay un sistema hay un fixture de algo detrás, ya eso se llama deporte, ¿ya? El deporte también se desarrolla habitualmente de manera competitiva, diferente al ejercicio. El ejercicio no es competitivo, salvo que sea una competencia contra uno mismo, ¿ah? Y ahí hay que tomar en cuenta también que el ejercicio eh, puede ya no ser tan terapéutico, ¿eh? Cuando estamos hablando del deporte, ya que va asociado a lesiones, va asociado a una exigencia mayor, a un sobreentrenamiento. Hay otras motivaciones también ahí, ¿no es cierto? Hay gente que gana mucho dinero siendo deportista de alto rendimiento, pero con un estrés tremendo sobre su organismo, ¿no?
Ya, sigamos. Aquí hay otra lámina donde habla de distintas disciplinas. En el centro, obviamente, alguien que está amputado, que gracias a esos dispositivos puede retornar al deporte y sobresalir. Y el ejercicio tenemos que explorarlo también, entenderlo cómo funciona energéticamente, ¿ya? El músculo, en general, tiene varias fuentes de energía, y que aquí en esta gráfica, en esta recta, quise ejemplificarlo con un corredor donde los primeros 100 metros, o sea, los primeros 10 segundos del ejercicio vigoroso, estamos hablando, ocupa la energía que está en ese momento disponible al tiro inmediata, que tiene que ver con el sistema fosfágeno, el ATP y la creatina que está en el citosol, ¿ya? Después, entre los 100 y los 400 metros, ya empieza a ser un uso del sistema anaeróbico y una glicólisis anaeróbica, o sea, tiene que empezar a generar ATP. Y finalmente, después de los 400 metros, ya hay una generación de ATP a través de la fosforilación oxidativa y salen fuentes de energía que son ya menos convencionales, aminoácidos, eh, ácidos grasos, para permitir que esto se mantenga en el tiempo. ¿Ah? O sea, lo primero que echa mano es a lo que está disponible, pero eso rápidamente se pierde y después si no se está haciendo uso de esta maquinaria, no podría seguir moviéndose, así que lo realmente importante es lo que sigue. Y como estaba viendo aquí, en ese movimiento constante, en ese ejercicio constante, es donde está funcionando el sistema aeróbico y es donde al final también se producen los cambios importantes que nosotros queremos generar con el ejercicio aeróbico. ¿Ya? Entonces, nosotros en el tejido muscular podemos distinguir las fibras musculares de acuerdo a esas mismas capacidades oxidativas. O sea, hay fibras musculares tipo 1 y fibras musculares tipo 2. Las fibras tipo 1 son aquellas llamadas fibras lentas y son fibras que tienen más cantidad de mioglobina, mitocondria, que se dedican más al ejercicio continuo, ¿ya? Y por eso son rojas. En cambio, las fibras que son más pálidas son aquellas que tienen están más preparadas para la actividad anaeróbica. Y aquí está entonces el sprint, o sea, el corredor de rápida energía, tiene del sprint de carreras cortas, eh, hace uso sobre todo de esta fibra muscular anaeróbica. En cambio, el fondista va a hacer más uso de estas fibras que son lentas, las tipo 1, ¿no? Y eso mismo se ve que en los músculos tienen distinta distribución, o sea, no es que haya músculo exclusivamente para movimientos anaeróbicos, o sea, para movimientos rápidos, de descarga, de sprint y otros de lento, no, hay una mezcla. En el músculo conviven distintos tipos de fibras y algunos tienen un fenotipo más de fibras tipo 1, otros de fibras tipo 2. Los fibras tipo 1 son aquellos de la marcha, de la postura, ¿no es cierto? En cambio, las tipo 2 son aquellos donde se producen movimientos rápidos, de acomodación, de fuerza, como aquí vemos el cuádriceps, el bíceps, ¿ok? Y ahí están las características de cada una de las fibras. Eso nos muestra también aquí lo mismo. La fibra tipo 1 tienen menos fuerza, consumen menos energía, pero tienen fatigabilidad más lenta y una recuperación más rápida. En cambio, la tipo 2 generan más fuerza, más energía, se fatigan rápido y tienen una recuperación más lenta. Ya, ahí estamos en lo que son las bases de lo que podríamos tener un barniz de lo que es el ejercicio, ya que si uno quisiera profundizar esto es mucho más amplio todavía, pero ¿para qué no? Esto es para poder llegar a entender que el ejercicio lo ocupamos mucho como herramienta terapéutica, basado en todas estas otras propiedades que estamos hablando de la fibra muscular, de las capacidades del músculo de generar cambio, etcétera. Y tenemos distintos tipos de ejercicios terapéuticos. Los más importantes, ejercicio de resistencia, que es el aeróbico, el ejercicio de fortalecimiento, que son los de fuerza, y otros como el de elongación, propioceptivo, activo asistido, pliométrico, coordinación y balance. O sea, están muy definidos por el tipo de cambio que queremos generar, ¿ya?
Y también según el componente metabólico es que uno hablaba del aeróbico y anaeróbico. ¿Ah? Eh, Aeróbico de resistencia, y la forma en que uno lo puede medir es a través de la VO máxima, es un ejercicio que prácticamente continuo, ¿ah? Ocupa varios grupos musculares simultáneamente y tiene una fase de recuperación al final. ¿Ya? En cambio, los ejercicios de fortalecimiento primordialmente se usa la vía anaeróbica, ¿ah? Se miden a través de cuál es la carga máxima y una proporción de la carga máxima, son habitualmente hechos a intervalos, debido a que obviamente el anaeróbico es corto el periodo donde se está entrenando, ocupan grupos musculares focales y tienen varias pausas de recuperación entre medio. ¿Eh? Esas características de cada uno. Ya, como le hablaba, el tema de la intensidad del ejercicio es importante tenerla en cuenta, ya que de acuerdo a eso uno puede obtener el beneficio buscado, perseguido. La intensidad del ejercicio hay una manera absoluta de medirla, que es la VO2 máxima, donde aquí hay un deportista que está en una correa sin fin, en un treadmill, con unos conectados a esta máscara que mide la cantidad de CO2 y O2 que está ingresando, y ve cuál es el consumo máximo de oxígeno que tiene al llegar al ejercicio extremo. ¿Ah? Ese es como el objetivo de calificar cuál es la VO máxima individual. O sea, todos tenemos VO máximas distintas y obviamente los mejores tienen una VO máxima, un consumo de oxígeno máximo más alto. A través de eso se puede entonces después planificar una rutina de ejercicio, de acuerdo a qué porcentaje de la VO máxima queremos trabajar, a qué intensidad del ejercicio, o también a través de un método indirecto, también se puede medir como el test de Cooper, ¿ya? En donde, no sé si ustedes lo conocen o todavía lo hacen en realidad, yo cuando estudiaba nos hacían las pruebas con el test de Cooper, donde tú en una distancia conocida, que sé yo, eran, eh, no, durante un tiempo conocido, 12 minutos, tú recorrías y la distancia máxima que recorrías después te ponían en esta fórmula y te podían calcular cuál era tu máxima y también la nota, a lo que teníamos que aspirar. Eh, de acuerdo a la VO máxima, podríamos decir que hay una condición física pobre cuando consume entre 30 y 35 ml de oxígeno en kilo minuto, algo así es la unidad de medida, regular en 35-40 y excepcional ya sobre 55. Entonces, cuando hablamos de que hay gente que llega a 97,5 ml minuto kilo, ¿ah? Estamos hablando que son seres ya sobrenaturales. ¿Ah? Y aquí hay registros de los principales deportistas que tienen, o sea, las VO2 máximas registradas, ya que a lo mejor hay otros, pero que no, por tema de recursos nunca se les ha medido. Pienso yo en la población africana, que también son excepcionales atletas, pero casi todos estos son nórdicos, ¿ah? Y hacen disciplinas como el esquí, es como, son travesías en esquí, no me acuerdo cómo se llama el deporte, el ciclismo, eh, etcétera. Aquí hay carreras de alto aliento, eh, pero son países que son nórdicos, pero con súper alto registro. Ahora, Profe, ¿cómo podemos? Dime. cuando uno entonces quiere dejar los ejercicios a los pacientes, tiene que ver por la VO2 máxima. Sí, aquí lo vamos a ver porque nosotros no vamos a poder ver nunca la veo máxima si no tenemos un laboratorio así como el donde aparecía Cristiano Ronaldo. Aquí esta es la fórmula ahora que más habitualmente se ocupa, ¿ya? Que si sabemos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿no es cierto? Si conocemos la frecuencia cardíaca, vamos a poder saber también cuál es el gasto cardíaco que tenemos. Gasto cardíaco, entiéndase también VO2 máxima, es como el consumo máximo de oxígeno. Entonces, la frecuencia cardíaca, que es fácilmente pesquisable, nos sirve para hacer esta formulita, que es súper fácil, que es 220, le restamos la edad, pongámosle ustedes tienen 25, será 195, ¿ya? Tienen 25 años me refiero, o menos,
será 195, y sobre esas cifras, 220 menor de edad, uno dice ya, queremos entrenar de intensidad a nivel aeróbico, que entre 60 y 80% de la frecuencia cardíaca máxima, y sacan la cual sería la frecuencia cardíaca a la que tienen que alcanzar durante el ejercicio, ¿ya? Entonces aquí, según esto, por ejemplo, hacíamos un cálculo del 70% queríamos llegar de la frecuencia cardíaca y máxima, el 70% es 136. ¿Ya? Entonces se hace una medición que tú lo puedes hacer directo, hay sensores o estos relojes también que te van informando la frecuencia cardíaca a la cual tienes que trabajar. Y si te está entre 130 y 140, está en un rango donde estás trabajando un ejercicio en intensidad moderada y útil. ¿De acuerdo? Un ejemplo también, el otro ejemplo es lo mismo. ¿Ah? Entonces, si tú dices, ya, yo quiero empezar un plan de entrenamiento, porque todos estos planes de entrenamiento o de rehabilitación son individuales. ¿Ah? Hay pacientes que tienen ya un entrenamiento previo y que pueden soportar ir a la intensidad submáxima o máxima rápidamente, hay otros que tienen que irse de manera paulatina y a la vez hay alguien que en realidad va a alcanzar una frecuencia cardíaca intensidad máxima rápidamente si está muy desacondicionado. O sea, si alguien que está sedentario, muy sedentario, después de una hospitalización prolongada, sarcopénico, viene saliendo una hipoxemia y tú lo pones a hacer una caminata de 6 minutos, que es como una forma de medir la función pulmonar, y ese paciente a lo mejor va a llegar a 150 rápidamente, ¿ya? Porque está desacondicionado. Entonces tienes que bajar más todavía. Todo esto, digamos, la idea es hacerlo de manera individual. Esto de manera somera, ¿eh? La forma como de intensidad del ejercicio, que en el fondo como tú indicarías el ejercicio en la práctica. Y otra forma es también a través de los MET. MET es una medida equivalente que es como el gasto calórico. ¿Eh? Esto es cuando uno no está haciendo nada, está quemando 3,5 ml de oxígeno por kilo minuto. ¿Eh? Entonces, eso es un MET. Si nosotros hacemos una actividad muy suave, es un MET. Si es suave, o sea, por ejemplo, tranquilamente ir caminando, paseando, 2 a 3 metros. Si ya te apuraste un poco, tienes que llegar rápido, subir una escalera, son 4 a 7 metros. En cambio, si ya tú te estás perdiendo la micro y a llegar tarde a la clase, te apuraste harto, 7 a 10 metros. Entonces, de acuerdo a la sensación de cansancio que te está reportando la actividad física que estás haciendo, tú también puedes indicarla. ¿Ah? Y esto de manera más fácil muchas veces para personas que no tienen la capacidad de medirse la frecuencia cardíaca, que no tiene ningún implemento o que se confunde y en realidad eso sería desalentarlo, usted le dice ya, ¿qué es lo que hace habitualmente? Y aquí hay tablitas que como más o menos bosquejan si alguien, no sé, la dueña de casa tiene que hacer aseo y mover los muebles, la alfombra, barrer, está haciendo actividad suave a moderada. Si ya otra persona, no sé, pues sale a pasear, acá, ¿qué está haciendo? Sale a hacer un poco de caminata con una mochila, estaría siendo vigoroso, o sea, 7 metros. Eh, y así, pues uno puede irse haciendo como una idea de las rutinas cotidianas a los que pueden tener acceso nuestros pacientes, es decir, bueno, pasear el perro, pasear con los niños, si está haciendo esto, entonces esta actividad está consumiéndole tanta energía, eh, ya, eso es lo que tiene que hacerlo durante tantos minutos, hágalo durante 20 minutos, alternenlo con otra rutina un poquito más entretenida, al aire libre, que le van a hacer esto va a llegar a 5 metros y lo hace durante 3 veces a la semana, y así se hace un poco más entendible el tema del ejercicio. ¿Mm? Ya. Esto es un resumen de algunos de los efectos fisiológicos del ejercicio, sobre los cuales tienen más impacto sobre varias de las patologías con las que uno se enfrenta. Eh, la más importante, o la más estudiada, mejor dicho, el sistema cardiovascular, el impacto que hay sobre el gasto cardíaco, que aumenta el gasto cardíaco, ya que aumenta la fracción de eyección, aumenta la presión arterial en el sentido de que sale con mayor fuerza sistólica, pero a la larga
eso se traduce en una baja de la presión arterial porque hay una reducción de la resistencia periférica, ¿ah? Es- y hay mayor oxigenación tisular. Entonces, por eso esto es muy útil los pacientes que tienen que hacer rehabilitación cardiovascular, pacientes que tienen problemas de insuficiencia arterial, pacientes que están saliendo de un cuadro de postración. ¿Ah? En realidad, el ejercicio impacta sobre el sistema cardiovascular de manera sumamente importante. Ahora, en estos pacientes que están muy dañados hay que tener cuidado también por lo mismo, ya que si aumentamos el gasto cardíaco en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, que puede tener algún uso de marcapaso, alteración, qué sé yo, placa ateromatosa media friable, tiene que ser más cuidadoso. A nivel del sistema respiratorio, aumentan los volúmenes, aumenta la eficiencia, esto también va con la entrega de oxígeno periférico. A nivel endocrino, todo el tema de la insulina, donde es una herramienta fundamental para los pacientes, sobre todo que tienen diabetes o insulinoresistencia, ya que ingresa más glucosa a la célula por una vía que no ocupa la insulina, a nivel de la regulación del sistema de catecolamina y glucagón, el metabolismo óseo, la masa ósea, todo lo que tenga que ver con prevención de la pérdida de masa ósea que ocurre en los pacientes posmenopáusicos o los pacientes obesos, fumadores, ya que la masa ósea se incrementa o se pierde menos si está sometida a ejercicio y tracción del hueso, ¿no es cierto? A nivel de control del dolor, por eso, digamos, tan útil y es tan entretenido también el tema de hacer ejercicio, es un poco adictivo porque hay una liberación de endorfinas que son sustancias que de alguna manera bajan ¿cómo dijera? Tienen un efecto analgésico interno, ¿ya? Suben el umbral del dolor y hacen más accesible también que sea el ejercicio indicado en pacientes que tienen patología dolorosa, ¿ah? Pacientes que tienen artrosis, que sufren de patología degenerativa lumbar, a través de varios mecanismos les sirve el ejercicio, pero uno de ellos también es que hay una liberación de beta-endorfina. A nivel del perfil lipídico también que lo mejora, la HDL y los triglicéridos sobre todo, pero también hay un tema que actúa sobre la LL, que son la principal causa de muchas veces de este fenómeno inflamatorio interno que hay. El, a nivel del sistema nervioso, mejora algunas sinapsis, la unión motora, los actos motores. A nivel del estado mental hay un aumento de la liberación de serotonina y beta-endorfina. Y sistema inmune también, el mecanismo puede ser el aumento en los neutrófilos, pero también hay una mejor regulación de las hormonas inflamatorias como la citoquina. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué podemos decir respecto al ejercicio de fortalecimiento? El ejercicio de fortalecimiento es útil por, por esto que está acá, porque incrementa el rendimiento muscular en términos de fuerza, de potencia y de resistencia, ¿ya? Incrementa no solamente el nivel de los músculos, sino que también los tejidos anexos, que son los que conforman los tendones, los ligamentos, que también le aumenta la capacidad de generar fuerza y resistencia en esos tejidos, mejora la masa ósea, también como el aeróbico, reduce el estrés articular a través de que disminuye el impacto directo que hay sobre la articulación al tener una mejor eh, masa muscular, mejora el balance a través de la fuerza, mejora la capacidad funcional y aumenta la percepción de bienestar y mejora la calidad de vida. O sea, esos son todos los beneficios ligados al ejercicio de fortalecimiento, que también muchos de estos lo comparte el ejercicio aeróbico, ¿no? Ya, y los ejercicios de fortalecimiento, tú los puedes también separar en dos grupos, los que son isotónicos, ¿ya? Y los que son isométricos. El isométrico no genera una modificación en la longitud del músculo, ¿ya? O sea, es como poner duro, en este caso el grupo muscular, el abdomen, los glúteos, los cuádriceps, uno al estar quieto y ponerlo duro es un ejercicio isométrico. En cambio, los isotónicos conllevan un cambio en la longitud de la fibra muscular, del músculo. Y puede ser concéntrico si es que se acerca, digamos, el brazo palanca,
o excéntrico cuando uno abre el brazo de palanca. ¿Ah? Aquí estamos, hay un ejemplo del excéntrico, ¿no es cierto? Que aquí el paciente, la pesa está arriba y la empieza a bajar de a poquito, ¿eh? ¿No es cierto? Desde la extensión empieza a acercarlo y ahí está fortaleciendo sobre todo tríceps de manera excéntrica. El isométrico ya en el tiempo abajo, donde está aguantando el peso, y el concéntrico, donde hay una elevación y una contracción del músculo, pero con acortamiento. ¿Eh? Aquí también, nuevamente lo mismo, se fijan, aquí la carga distal externa, cuando la acercas es concéntrico, cuando la alejas es excéntrico. Estos ejercicios, digamos, también tienen distintas características. Se supone que el excéntrico es el que más fuerza te aporta. ¿Eh? Ya. Y cuando uno indica un plan de ejercicio, tiene que considerar que esté bien hecho. ¿Ah? Y esto, por ejemplo, el kinesiólogo se preocupa mucho por eso es tan importante partirlo bajo supervisión. No, no basta con ver un video o leer una minuta donde están los ejercicios descritos, porque tenemos que preservar, digamos, cuál es el segmento que estamos entrenando y mantenerlo estable, un adecuado alineamiento y estabilidad del segmento. La intensidad y volumen de ejercicio debidamente cuantificados, lo que estábamos viendo recién. Para ver que tenga un impacto tenemos que cumplir que sea sobre cierta intensidad o cantidad de repeticiones y pausas correspondientes. Orden de los distintos grupos musculares a entrenar también, hay que irlo alternando, son complementarios. Un plan de ejercicio no puede ser, digamos, solamente solo grupo muscular. Uno en realidad va tratando de ser consecuente de que sean grupos que están relacionados, ¿eh? Y dar como los tiempos de reposo en algún segmento y después abocarse a entrenar otro segmento, pero irlo globalmente abarcando, ojalá. ¿Eh? Una frecuencia definida, ¿ya? Obviamente, y respetar los intervalos de descanso, tanto durante las series de repeticiones. Bueno, esto es importante porque igual hay gente que no hace o una cantidad submáxima, subútil de repeticiones o una secuencia con muchas repeticiones, con pocas pausas de descanso, puede terminar al final lesionándose o decepcionándose del ejercicio porque no logró la finalidad. ¿Eh? Hay que respetar las pausas, respetar los tiempos de descanso y aplicar el ejercicio cuando está en una fase que es como de recuperación. Aquí estos gráficos ejemplifican un poco lo mismo, que si tú haces las cargas que son ineficaces, son máximas, no alcanzan ningún efecto hasta que llega al umbral, que es para producir un cambio. Después aquí estás trabajando en una zona segura, con cargas que son entrenables, pero si te pasa de las cargas externas, puede llegar a una lesión. ¿No es cierto? Mantenimiento, ta. Y los procesos de supercompensación, esta gráfica, la verdad que igual aquí es para mostrar que tú cuando aplicas una carga, un ejercicio, eh, tienes que tratar de aplicarlo en esta fase donde está ascendiendo, ¿ah? Para provocar una mejora. No aquí en la parte donde está fatigado el músculo, ni en la fase donde está ya decayendo, ¿ya? Entonces, si tú esto lo haces de manera programada, vas generando al final una mejora en la fuerza, en la potencia, ¿eh? ¿Ya? Y esto implica conocer los tiempos de descanso, que muchas veces varían individualmente, músculo a músculo, persona a persona, y darle una intensidad creciente a las cargas. Ya, otro grupo de ejercicios son los ejercicios de elongación, esto es más cortito, esto lo que hace es tratar de mantener flexibles los tejidos, ¿ah? Eh, recuperar un rango articular o mantenerlo. Eh, es parte de la mayoría de las rutinas de ejercicio, uno hace elongación muchas veces en algún momento, lo ideal es que sea al final del ejercicio porque es mucho más fácil y es más eficaz cuando ya ha aumentado la temperatura a nivel de los tejidos. ¿Eh? En los tejidos fríos, por eso sobre todo nosotros ya los más viejitos nos cuesta tanto movernos cuando estamos mucho rato sentados en las mañanas, porque esos tejidos más
rígidos, que son ligamentos, tendones, no tiene una temperatura para llegar y recibir un cambio de movimiento, un cambio de posición, una fuerza. En cambio, ya cuando empieza uno a trajinar, empieza a sentirse más flexible. Por eso cuando tú quieres mejorar la elongación del tejido, lo ideal es que sea al final del ejercicio o al final del día, no sé, hacer alguna pauta de ejercicio donde los músculos y los tendones, los ligamentos tengan una temperatura óptima. ¿Ya? Aquí hay tipos de ejercicio de elongación, el estático, ya, cíclico, balístico, esto no interesa tanto. Pero aquí es el típico ejercicio de elongación de cuádriceps, ¿no es cierto? Donde llevamos con el tronco estable, ahí apoyado, ¿no es cierto? El tronco estable, lo que queremos elongar es esto, ¿ah? Y se lleva la pierna hacia atrás. Hay un estiramiento que uno lo puede ir dosificando y tiene que tener un tiempo donde uno se detiene, unos 10 segundos, y de ahí suelta. En ese periodo donde uno lo hace lentamente, de manera metódica, se puede ir produciendo el cambio. Y eso de manera, perdón, individual, y cuando he asistido, los ejercicios activo asistidos, que son un tipo de ejercicio, le pide al paciente que haga hasta donde llegue y tú viene el terapeuta y lo asiste un poco más allá. ¿Ah? Estos son técnicas como de facilitación, un poquito más complejo, que ellos llegan a un momento donde además le pide que haga una contracción, ¿ah? O sea, una resistencia, y después aflojar, y el terapeuta es capaz de movilizar un poquito más. ¿No? Ya, entonces, según el objetivo, tenemos que los ejercicios de elongación que permiten flexibilizar los tejidos. Los ejercicios activos asistidos, o sea que hay alguien que te ayuda en el ejercicio, recuperación de rango. La coordinación y equilibrio es para reducir la inestabilidad. Los ejercicios de relajación, reducir tensión, propioceptivo, mejorar control motor, pliométrico, control de velocidad, neurótico, ganar fuerza. ¿Ya? Esto ¿por qué se los puse? Porque en realidad yo quiero que ustedes, por ejemplo, más que decir qué tipo de ejercicio quieren indicar, o este estará bien o no estará bien, no, esa pega déjensela a los kinesiólogos, a los profes de educación física, a los que saben, y ustedes sí digan, ya, yo lo que quiero es recuperar rango de una articulación o un acortamiento muscular. ¿Qué es lo que quiero? Mejorar el control motor en un paciente que tiene inestabilidad de la marcha, que tiene Parkinson. ¿Qué quiero? Ganar fuerza en un paciente que en realidad tiene también una insuficiencia del glúteo medio. ¿Ya? O sea, el objetivo el que usted tiene que tener claro. Yo creo que este ejercicio le puede servir, ya, pero ¿qué es lo que pretende? Yo quiero este objetivo, ya. En base a eso se plantea que vaya un plan de ejercicio, ¿ya? Por eso cuando uno confecciona una indicación, podría ser así, ¿no es cierto? Quiero un ejercicio, esto es como el medicamento, ¿ya? En ejercicio aeróbico en ciclo ergómetro, es el nombre del medicamento. En la dosis, intensidad, un 70%, veo un máximo por 20 minutos. ¿Ya? La frecuencia, 3 veces a la semana. Y la duración del tratamiento, 2 semanas. Eso podría ser la receta, ¿te fijas? Pero bueno, no está mal que lo sepan, pero en realidad si tú se le dice eso a alguien que sabe, va a decir que los estás menospreciando, puede ser, o a lo mejor te estás metiendo en la pata de los caballos y te pueden rebatir. ¿Ah? Pero es bueno que usted lo sepa. Cuando hablan de ejercicios un máximo, eh, orientado a un tema de recuperación cardiovascular, están hablando de un ejercicio de una intensidad, como decíamos delante, entre 60 y 80%. ¿Ya? Ya, esto es como, esto cuando era interactivo, ¿ah? Los años anteriores yo lo hacía, no sé, a lo mejor pueden participar, los que estén todavía atentos. Eh, no, pero si ustedes tienen el Power también. Ya, no, mal. Revisémoslo juntos. Ya, aquí yo les coloco el caso. Paciente masculino, 44 años, trabajo administrativo con lumbago persistente, sin irradiación radicular, ¿ya? O sea, no le está tomando con la pierna, a eso me refiero, hipertenso y fumador, ¿ya? Factores de riesgo cardiovascular, ambos. Al examen destaca, tiene sobrepeso, otro factor de riesgo,
Hiperlordosis lumbar por contractura, contractura me refiero a acortamiento muscular de los músculos paravertebrales, y acortamiento además de los isquiotibiales, que son estos músculos flexores de la rodilla, ¿no es cierto? Con los pulsos distales conservados. O sea, alguien que viene con un lumbago probablemente asociado a su estilo de vida, ¿se fija? Es un lumbago persistente, sin irradiación. ¿Qué es lo que podemos nosotros ofrecerle? Tenemos que plantear cuáles son nuestros objetivos de manejo. Y ahí el objetivo, reducir el dolor y las contracturas musculares. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el kine? Ejercicios de elongación y relajación. ¿Qué más queremos? Reeducar la musculatura. Reeducar la musculatura significa darle más énfasis a una musculatura que está como hipoactiva y que cumple un rol útil para el manejo del lumbago, que son los abdominales, básicamente. Entonces, fortalecer musculatura axial y abdominal. ¿Qué otra cosa más? Es gordito, sedentario, mejorar la condición aeróbica. Por lo tanto, debe haber también un ejercicio aeróbico fuerte. ¿Ya? Ahora, otro caso. La paciente femenina, 28 años, dueña de casa, con diagnóstico de fibromialgia, en tratamiento con relajantes musculares y tramadol en caso necesario, con mala tolerancia gástrica. ¿Ya? O sea, en realidad los medicamentos no pueden serles de gran utilidad porque la guatita no le aguanta. Y la paciente está enflaquecida, ¿ya? Tiene múltiples tender points, que son estos puntos sensibles distribuidos en el cuerpo, dolor articular difuso, pero sin signo inflamatorio. O sea, son estas pacientes que en realidad les duele todo de manera difusa. ¿Qué le podemos ofrecer? Objetivos de manejo. Lo primero, mejorar la tolerancia al esfuerzo, la tolerancia al esfuerzo. Esto es una persona que está dolorida y desacondicionada, por lo tanto el ejercicio aeróbico es muy importante, ¿ya? Mejorar el control del dolor, por lo que decíamos, el tema de la beta-endorfina, serotonina, etcétera, catecolamina. El ejercicio aeróbico también permitiría tener un manejo no farmacológico de este dolor. Y además, incluir en una pauta de ejercicios caseros, que sean simples, comprensibles, ya que estos pacientes habitualmente no toleran mucha carga o estar mucho rato. ¿Eh? Ahí tiene que ir esto sumamente de manera progresiva, con harta educación, pero enseñarle algunos ejercicios simples de relajación, de fortalecimiento aeróbico. O sea, hacer disciplinas como el tai chi o el qigong, algo de yoga asociado. Y el caso 3, un adulto mayor de 79 años, diabético tipo 2, con caída frecuente, ya, eso es una alerta, ¿eh? Caída frecuente, los adultos mayores que se caen, aumenta la morbimortalidad, artrosis moderada de rodillas, ya, y glaucoma en tratamiento. O sea, también potencialmente tiene un déficit visual. Este paciente está deprivado probablemente también del tema social. Usuario de bastón ortopédico, ¿ya? Al examen tiene un peso adecuado, pero tiene una marcha antálgica. Antálgica, o sea, tiene dolor. Limitación dolorosa en la flexión de la rodilla. O sea, la artrosis de la rodilla le está generando bastante limitación. Sin derrame, pero con hipotrofia muscular y disminución de la sensibilidad distal, ¿ya? O sea, aquí tenemos factores importantes que están influyendo en el riesgo de caída. El dolor, la limitación articular, la sarcopenia o la hipotrofia muscular que tiene el caballero, y además una alteración de la sensibilidad probablemente propioceptiva y dolorosa del paciente a nivel distal por su diabetes. ¿Qué podemos ofrecerle? ¿Ah? Reducir el riesgo de caída. Eso es lo que más nos interesa, lejos. Todo va enfocado para allá. Entonces, ejercicios primero propioceptivos y de balance, a partir de lo más simple. Y después disminuir el dolor de rodilla a través de ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps, que, como decíamos, si ustedes fortalecen la masa muscular que rodea la articulación, disminuyen el estrés articular. Mejorar la condición global, ¿ya? De manera paulatina también ir acondicionando ejercicios para que mejore la parte aeróbica y fortalecimiento global, ¿ya? O sea, actuamos sobre la propiocepción, el dolor y la fuerza. Y eso es, ¿ya?
Ahora, momento de preguntas y después de descanso. Yo creo que vamos a descansar unos 15 minutos, si les parece, y vamos a ir a la segunda presentación. Pero si tiene alguna pregunta, por favor, Profe, dime. ¿recomendaría la elongación como calentamiento antes de empezar el ejercicio? No, no, la verdad que el calentamiento, estamos pensando en alguien que está haciendo actividad deportiva normal, ¿no es cierto? Sí. Eh, el calentamiento se basa más, por ejemplo, en el trote, en movilizar los segmentos, rango articular, pero no la elongación, que la elongación es cuando tú exiges en un rango más allá del que tiene en ese momento un estiramiento del músculo. Entonces, hay muchas disciplinas que hacen al tiro elongación y está mal. Primero hay que hacer un calentamiento. O sea, lo que comentaba al comienzo, que tú tienes que llevar esta estructura a una temperatura mayor para poder facilitar que la elongación sea útil, ¿ya? Por lo tanto, la primera fase del ejercicio es calentamiento. Y ahí los pacientes hacen bicicleta, hacen algo de trote, ¿ah? Respiración, flexibilización. Y elongación después, cuando ya alcanza la temperatura. Por eso, en general, se reservan para el final. Te sirve para recuperación y también para elongación. Next.